Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar del nuevo Vivo T1 Pro, el nuevo terminal de gama media alta que ha presentado Vivo allí en la India y del que ya conocemos todas las características. Vamos con la intro y comencemos a hablar de este nuevo terminal. Bien, así es, en el día de ayer Vivo nos presentaba dos nuevos terminales, el Vivo T1 44 vatios y este nuevo Vivo T1 Pro del que hoy vamos a hablar. Un terminal bastante interesante, un gama media alta con bastante potencia, muy buena carga rápida y sobre todo también batería y también buena conectividad. Un terminal bastante completo que, como digo, se ha presentado al momento allí en la India y desconocemos si llegará o no de forma global, ¿no? Pero aún así no podemos evitar hablar de este terminal porque parece bastante interesante. Primero de todo, como siempre, comencemos por el diseño, ¿no? La parte más externa, un diseño que, si bien habéis estado atentos a las últimas noticias, lo vais a reconocer. Es un diseño que ya ha reutilizado la marca Gaming de Vivo, es decir, IQOO, y que ahora vemos presentado en este Vivo T1 Pro. Un diseño bastante bonito, por la parte trasera dos grandes módulos, aunque realmente solo tiene una triple configuración. Los mete en esa especie de módulos que parece que tenga como dos grandes sensores, ¿no? Una tendencia que ya hemos visto bastante, sobre todo en esta marca, y que vemos repetida en este terminal, ¿no? Bastante bonito, a quien le guste, tenemos diferentes colores, tanto un azul como un negro. Pues un poco el negro, yo siempre soy más partidario del negro porque me parece como menos llamativo, ¿no? Más elegante, pero bueno, para aquellas personas que quieran un color un poco más vivo, pues tienen ese azul. Por la parte delantera, algo llamativo es que no tenemos cámara selfie pero en pantalla, sino en forma de notch. Una tendencia que se había quedado más para la gama baja o gama media baja y que técnicamente ya está desapareciendo, pero bueno, Vivo la quería volver a traer, ¿no? No impide tampoco, es decir, seguimos teniendo una pantalla bastante grande, no de tamaño, ahora lo hablaremos, es un terminal dentro de la media un poco pequeño, pero tiene una buena pantalla y sobre todo ese pequeño marco en la parte de abajo, ¿no? Esa pequeña barbilla en la pantalla, pues que bueno, mete un poquito. El diseño, como digo, bastante bonito, pero siempre comento lo mismo, es algo totalmente subjetivo, depende de cada persona, te puede gustar más o menos. Si pasamos a su ficha técnica, empezamos como siempre por la pantalla, ¿no? Donde en este caso nos encontramos con un panel de 6,4 pulgadas de tipo AMOLED, resolución Full HD Plus y los 90 Hz de tasa de refresco. Bien, como digo, tamaño bueno porque sigue estando por encima de las 6 pulgadas, con lo cual nos indica que un terminal grande, pero dentro de lo que viene a ser las gamas medias que suelen tener 6,7, pues estos 6,4 pulgadas es un poquito, solo un poco, más pequeño de lo habitual. Le sigue acompañando una buena tecnología pantalla, en este caso AMOLED, muy buena resolución, Full HD Plus, y lo que nos descarrila un poco son esos 90 Hz. Está muy bien porque contamos con una tasa de refresco superior a los 60 Hz, con lo cual siempre tener ese pequeño plus nos viene muy bien. Pero es verdad que, teniendo en cuenta la tendencia de los últimos terminales de ir hacia los 120, incluso dentro de la gama alta a los 144, estos 90 Hz se nos quedan algo cortos. Como digo, no es un problema muy grande, pero es verdad que el hecho de haberle puesto 120 hubiera mejorado un poquito más la pantalla. Aún así, en características generales, esta pantalla está bastante bien. Tenemos, como digo, buen tamaño, buena resolución, buena tecnología de pantalla y, dentro de lo que cabe, buena tasa de refresco. Con lo cual, quejas tampoco tenemos muchas. A nivel de procesador sí que viene bastante interesante, y es que han decidido tirar por Qualcomm el Snapdragon 778G. Un procesador bastante conocido ya dentro de esta gama media alta por varias cosas, principalmente por la potencia. Un procesador bastante potente, que hemos visto en terminales que están enfocados un poco hacia el gaming, de ahí esa G del 778G, pues nos indica que este procesador a la hora de jugar el juego se va a exprimir un poquito más, esa potencia, esa fluidez, todo eso se va a exprimir un poquito más cuando juguemos videojuegos. También debemos de tener en cuenta que al encontrarse en esta serie 700, pues ya nos indica de qué potencia vamos a tener suficiente para cualquier cosa que necesitemos. Siempre y cuando hay que tener en cuenta que hablamos de un gama media alta, es decir, va a tener potencia, pero no tanta obviamente como un procesador que sea de la serie 800, ¿no? Con lo cual, un procesador potente, pero para su gama. No solo potente y fluido, sino que también cuenta con muy buena conectividad, tanto en redes 5G, en SA y en SA, ¿no? Con lo cual tenemos buena conectividad, suficiente potencia y suficiente fluidez. Un procesador bastante conocido. Es verdad que, como digo, ya hemos hablado de otros terminales que cuentan con la versión Plus, que lo exprime un poquito más. Ya este terminal, como he dicho, se exprime de por sí. Pues la versión Plus, es decir, este 778G, pero Plus, se exprime un poquito más esa potencia, un poquito más esa fluidez y un poquito más esa conectividad, ¿no? Para alcanzar unos niveles un poquito superiores. Pero, como digo, no es que haya grandes diferencias, ¿no? Es un poquito más de todo, más potencia y más conectividad.
Aún así, este procesador pinta la verdad que muy bien, suficiente potencia para este terminal y muy buen procesador, como digo, para lo que necesitamos hoy en día, ¿no? A este procesador le acompañan dos versiones de memoria RAM de 6 y 8 y una única versión de almacenamiento interno de 128 GB. Pues como veis, más o menos suficiente memoria RAM y suficiente almacenamiento interno, con lo cual en este apartado sí que no tenemos queja. Siempre comento lo mismo, si optamos por la versión de 8 GB, obviamente vamos a poder exprimir un poquito más la potencia de este terminal. Pero aún así, tanto 6 como 8 GB van a ser suficientes para este terminal y suficiente almacenamiento con esos 128, ¿no? Con lo cual, este apartado sí que la verdad que no tenemos mucha queja. Eso sí, a nivel de apartado fotográfico, aquí Vivo ha querido simplificar. No ha querido meter grandes sensores, ni demasiados sensores, ni sensores muy complejos o de gran calidad. Ha querido meter lo que en un gama media alta, enfocado al gaming, no esperamos. Una cámara simple, dentro de lo que cabe, y que nos solucione suficientemente la fotografía. Bien, en este caso contamos, como he dicho al principio, con una triple configuración, protagonizada por un sensor de 64 megapíxeles, al que le acompaña un ultra gran angular de 8 y un sensor macro de 2. Una triple configuración, como he dicho, básica, porque es la que vemos repetida sobre todo en la gama media, un sensor principal apañado, que en este caso son esos 64 megapíxeles, que para las principales fotografías, buena calidad, suficiente, no esperamos hacer grandes fotografías, es decir, sí, pero tampoco esperamos con un sensor de 108 o esperamos dedicarnos precisamente a la fotografía con este terminal. No va a hacer buena fotografía porque tenemos un buen sensor principal. Por ende, también le acompaña un buen gran angular de 8 y un sensor macro para esa fotografía más cercana de 2 megapíxeles. Como veis, cuando me refiero a básica es porque esta triple configuración la hemos visto en casi cualquier gama media. Es verdad que hay gamas medias que de Xiaomi o de Realme o incluso también de Sony, etcétera, que deciden exprimir un poquito más, pues con mejores sensores o incluso metiendo más sensores, pero son pocas excepciones. En general, en los últimos gamas medias, media altas que hemos hablado este año, esta es la triple configuración que hemos visto, es decir, buen sensor principal, un gran angular y un macro. Y si no era un macro, era en profundidad. Y si no, en algún raro caso, un sensor blanco y negro, ¿no? Un monocromo. Con lo cual, misma configuración que el resto de gamas medias, con lo cual ya no indica que vamos a tener buena configuración de cámara, pero sin ser una sobresaliente, es decir, no va a ser una grandiosa configuración, ni que haga unas geniales fotos, ni que sea la mejor cámara. No, no apaña suficiente para el apartado fotográfico, pero como digo, este terminal no se enfoca en eso. Si damos la vuelta al terminal, en su cámara selfie, en vez de perforada, en este caso en notch en forma de gota de agua, nos encontramos con un único sensor de 16 megapíxeles encargado, como digo, para este tipo de fotografía. Es verdad que no lo hemos probado, con lo cual el apartado fotográfico siempre digo que es el apartado más sensible porque es donde más puede cambiar el terminal, pero teniendo en cuenta que esta triple configuración la hemos visto muchísimo, ya os puedo asegurar esto, que va a tener buena calidad porque tenemos un buen sensor, pero que no esperemos hacer que... si estamos buscando un terminal que esté precisamente enfocado hacia la fotografía, ya os aseguro que este Vivo T1 Pro no es la mejor opción, no iría por aquí. Está buscando un terminal que tenga potencia, que tenga buena autonomía, la que vamos a hablar ahora, y que tenga buena pantalla, pues sí que puede ser este Vivo T1 Pro una opción a tener en cuenta. Hablando de ello, ¿no? Como digo, a nivel de autonomía, batería y carga rápida, contamos en este caso con 4700 mAh de batería y 66 vatios de carga rápida. Muy buena batería, 4700 mAh, una autonomía muy buena, sobre todo si hablamos de un terminal potente, ¿no? Con un 778G de Qualcomm, hablamos de potencia, pero también de eficiencia. Es un procesador que busca tanto maximizar la potencia cuando estamos jugando videojuegos, es decir, nada de tirones, mucha fluidez, pero también eficiente, es decir, va a saber manejar un poco la batería para que tampoco se agote en el día. Es decir, Vivo nos asegura, según la propia marca, de que vamos a tener perfectamente un día de autonomía con estos 4700 mAh. Pero eso siempre depende un poco del uso que le demos nosotros mismos al terminal. Es decir, si damos un uso de redes sociales normal, pues es probable que sí, pero si le damos un uso más intensivo en algún día, es probable que a lo mejor no. Y ahí es donde entra en juego la carga rápida. Es decir, si a lo mejor por alguna razón le hemos dado un uso más extensivo, más intensivo del que le solemos dar, pues a lo mejor puede que no nos dure la autonomía el día entero. Y ahí esos 66 vatios de carga rápida nos vienen un poco a solucionar. ¿Que tenemos que cargar el terminal? Sí, pero con 66 vatios vamos a buscar reducir al máximo los tiempos de carga. Obviamente, no son los 120 vatios o incluso más que estamos viendo en algunos gama alta, pero sí que para ser un gama media alta tiene buena batería y muy buena carga rápida, que nos va a reducir cuanto más pueda los tiempos de carga, ¿no? Es decir, buena batería y buena carga rápida. En que en general este terminal no tenemos quejas, es decir, tiene buen panel, a excepción de esa tasa de refresco que podrían haber aumentado, pero aún así en general en pantalla está muy bien. A nivel de procesador, mucha potencia, nivel de apartado fotográfico suficiente para este terminal y a nivel de autonomía y carga rápida, pues la verdad que un sobresaliente.
En el resto de características pues contamos con FunTouch OS 12, contamos con Android 12, contamos con USB tipo C, no contamos con NFC, Wi-Fi, Bluetooth, etc. Como digo, un poco las características habituales de un terminal de hoy en día y, por cierto, lector de huella en pantalla, que no se me olvide mencionarlo. Como veis, es un terminal muy interesante a tener en cuenta si estamos buscando un gama media alta que no sea muy caro y que tenga buenas características. Pues puede que este Vivo T1 Pro, si llega a forma global, sea una opción a tener en cuenta. Bien, y por último, hablemos de precios, que es lo más importante, ¿no? Es decir, puede sonar muy bien, tiene buenas características, pero el precio siempre nos importa. Está presentado allí en la India, ¿no? Con lo cual tenemos precio al cambio de rupias a euros, sin sumarle tasa e impuestos, de que si llegara de forma global se incrementaría, pero no lo mismo cuando se presenta en China, sino que este precio ya podría ser más real al que veríamos si llegase de forma global. Bien, en su versión más básica de 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento interno tendría un precio de 299 euros al cambio. Un precio bastante bueno y bastante interesante para un terminal de gama media alta con buen panel, buena potencia, buena autonomía y un apartado fotográfico suficiente. Con lo cual, si está buscando conmigo un terminal de estas características, pues la verdad que este Vivo T1 Pro es una opción a tener en cuenta y una opción bastante interesante porque no tiene un precio muy caro para las características, es decir, yo lo veo bastante adecuado. Déjame abajo en los comentarios qué te parece este nuevo terminal, si tú también lo veis adecuado, si ves que el precio es caro o al contrario, si ves que las características son muy malas para el precio que tiene. Déjame toda esa información abajo en los comentarios. Muchísimas gracias por el vídeo, espero que te haya gustado, no olvides seguirnos en redes sociales, tanto Instagram, Twitter, Telegram, lo tienes todo abajo en la descripción y tampoco olvides suscribirte al canal si te ha gustado el vídeo. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!